Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar lo que son límites trigonométricos o límites que se resuelven usando identidades trigonométricas o propiedades de las funciones trigonométricas. Vamos a comenzar. Primeramente, para comenzar, vamos a conocer las identidades trigonométricas básicas. Estas identidades nos van a acompañar a lo largo de todo nuestro estudio en matemáticas. En general se usan para todo tipo de rama de las matemáticas, en funciones trigonométricas, en trigonometría, en física. Entonces es muy importante que, aunque no se las aprendan ahorita, las vayan viendo poco a poco y trabajando para que se queden en ustedes estas identidades y vean la gran importancia que tienen. La primera de ellas es la siguiente, que dice que tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. La segunda es cotangente de alfa igual a coseno de alfa entre seno de alfa. La tercera es secante de alfa igual a 1 sobre coseno de alfa. La cuarta es cosecante de alfa igual a 1 sobre seno de alfa. También están las identidades trigonométricas pitagóricas. Estas también son muy importantes y se van a utilizar mucho en el futuro. Bueno, en los cursos, muchos de los cursos que vayan a tomar de matemáticas, se van a utilizar estas identidades. La primera de ellas es la del seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Bueno, aquí tenemos las identidades también trigonométricas impar y par. La primera de estas identidades es que seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. ¿Por qué se le llama identidades trigonométricas impar y par? Esto quiere decir que, bueno, una función es impar si el signo menos lo saca de la función. Y ahorita vamos a ver cuáles son las funciones trigonométricas pares. Muy bien. Antes de explicar eso a detalle, bueno, aquí tenemos la segunda identidad trigonométrica pitagórica. 1 más tangente cuadrada de alfa es igual a secante cuadrada de alfa. Y bueno, la segunda identidad trigonométrica impar par, coseno de alfa es igual a coseno, bueno, coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Y por último, la tercera identidad trigonométrica pitagórica es igual a 1 más cotangente cuadrada de alfa igual a cosecante cuadrada de alfa. Y la tercera identidad trigonométrica impar par es tangente de menos alfa es igual a menos tangente de alfa. Entonces, ¿por qué se le llama función par y función impar? Todas las funciones que el signo menos en su argumento salgan fuera de la función se les conoce como funciones impares. Y todas las funciones cuyo signo menos se convierta en positivo dentro del argumento se les llama funciones pares. Entonces, como la identidad 1 y 3, su signo menos sale de la función, tangente y seno son funciones impares. Y la única función par en esta identidad sería coseno. Bueno, ahora que hemos explicado la diferencia entre función impar y par, vamos a ver las fórmulas para la suma. La primera fórmula para la suma dice que seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa, por el seno de beta. Ahora la segunda suma, bueno, la segunda, el seno de alfa menos beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta menos el coseno de alfa por el seno de beta. Entonces vean que el más aquí es más, el menos en esta parte es menos. La tercera fórmula, la suma de coseno, bueno, el coseno de la suma de ángulos de alfa más beta es igual a coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Y el coseno de alfa menos beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta. Aquí el más se convierte en menos y el menos se convierte en más. Ahora la fórmula de la tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta
entre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Y tangente de alfa menos beta es igual a tangente de alfa menos tangente de... bueno, tangente de alfa menos tangente de beta entre 1 más tangente de alfa por el tangente de beta. Entonces, aquí el más es más, abajo es menos, y en el menos, aquí sigue siendo menos en la parte de arriba y abajo se convierte en más. Ya vimos las fórmulas para la suma. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un teorema muy importante. Este sí es recomendable aprendérselo totalmente para poder resolver los ejercicios y los ejemplos a continuación. Entonces, este sí recomiendo aprendérselo totalmente. Teorema: límites trigonométricos especiales. El primero de ellos establece que el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t es 1. Entonces, apréndanse este límite. Límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t es igual a 1. Le vamos a llamar fórmula 1. El segundo que deben de aprenderse es igual a límite cuando t tiende a 0 del cociente de 1 menos coseno de t entre t es igual a 0. Entonces, este ya vamos a dar por hecho que es 0 este límite, y el de arriba vamos a dar por hecho que vale 1. Esta vamos a llamarle fórmula 1 y esta vamos a llamarle fórmula 2. Entonces, den por hecho estas fórmulas. Este límite vale 0, este límite vale 1. Así tal cual está dado el teorema, no tienen que calcular nada. Estos ya están dados. Ahora vamos a ver unos ejemplos donde ocupamos estas dos fórmulas. El primero de ellos dice así: ejemplo 1. Calcular límite cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno de t entre seno de t. Lo primero que se nos ocurre de forma natural es sustituir el t que tiende a 0 aquí y acá. Entonces, sustituyendo de esa forma, 1 menos coseno de 0 entre seno de 0. Seno de 0 sabemos que es 0. Coseno de 0 sabemos que es 1. 1 menos 1 es 0, entre 0. Entonces tenemos que nos sale un número indeterminado o un número que no está definido en los reales. Entonces esta respuesta no es correcta. Entonces hay que buscar un segundo camino, ya sea algebraico o trigonométrico, para resolver este límite. Porque aquí nos acaba de salir 0 entre 0. Entonces el camino que se propone es multiplicar el segundo camino que se propone para solucionar este límite, el segundo camino es multiplicar y dividir por una misma cantidad este cociente. La cantidad que nos acomoda aquí sería 1 sobre t, multiplicar y dividir por esta. Y como estamos multiplicando y dividiendo, no se altera la igualdad. Entonces, 1 menos coseno de t por 1, pues 1 menos coseno de t entre t. Y seno de t por 1, pues es igual a seno de t entre t. Ahora vamos a simplificar estas cantidades. Como ya vimos las propiedades de los límites, se tiene que el límite de la división es igual a la división de los límites, es decir, este límite lo podemos pasar acá y este lo podemos pasar acá abajo. Entonces el límite cuando t tiende a 0 de este cociente, va a ser igual al cociente del límite cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno de t sobre t entre el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t. Pero esta ya es una fórmula conocida por el teorema que acabamos de explicar hace unos momentos, es decir, por este teorema. Este límite vale 1, este límite vale 0, ya le llamamos fórmula 2 y a este le llamamos fórmula 1. Entonces, utilizando la fórmula 2, este límite vale 0 y en la fórmula 1 vale 1. Bueno, en la fórmula 1 vale 1 y en la fórmula 2 vale 0. 0 entre 1 pues es igual a 0. Y pues eso termina el límite, porque el número 0 sí existe y el 0 entre 1 sí existe. Entonces esta sería la respuesta a este límite. Muy bien, entonces vamos a ver un segundo ejemplo donde vamos a ocupar estas mismas fórmulas. Límite cuando x tiende a 0 de 3x por tangente de x entre seno de x.
Entonces, primer camino que se nos ocurre nuevamente es sustituir el x cuando tiende a 0 aquí, acá y acá. Entonces sustituimos 3 por 0 por tangente de 0 entre seno de 0. Entonces 3 por 0 por tangente de 0 es 0 y seno de 0 pues es 0. Nuevamente nos vuelve a salir una indeterminación, lo cual no es el camino correcto y debemos buscar otra solución. Entonces la siguiente solución que vamos a utilizar es utilizando las identidades trigonométricas. Aquí vamos a utilizar una identidad trigonométrica muy importante. Vamos a regresarnos a las identidades trigonométricas. Entonces la identidad trigonométrica que vamos a utilizar es esta. Tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Utilizando esta identidad nos queda que tangente de alfa es igual a, bueno, tangente de x en este caso es seno de x sobre coseno de x. 3x por el seno de x es igual a 3x por el seno de x dividido entre coseno de x. Y el seno de x se le agrega un 1 abajo para completar la ley del sándwich. Medios por medios, 3x seno de x por 1 es igual a esto. Y coseno de x por seno de x es igual a esto. Ahora aquí podemos eliminar este seno con este seno. Lo eliminamos y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 3x sobre coseno de x. Ahora sí sustituimos como lo habíamos planeado, 3 por 0 entre coseno de 0. Coseno de 0 sabemos que es 1. 3 por 0 es igual a 0. 0 entre 1 pues es 0. Este número sí existe. Por lo tanto es la respuesta definitiva a este problema, a este límite. Muchas gracias por tu atención. Puedes mandarme tus comentarios, dudas y sugerencias en la página o en el correo. Yo lo responderé lo más breve posible. Gracias y hasta luego.